El gobierno anuncia una inversión de 3.500 millones de dólares en obras viales y también en construcción de aeropuertos, de puentes y también de trenes de cercanías. Parece una inversión importante, indudablemente, para mover la economía, pero la gran pregunta es a qué costo estamos construyendo nuestras rutas y qué esto supone para la economía en general. En toda la región, en términos comparativos, Paraguay es el país donde más cuesta construir 1 kilómetro de ruta asfaltada. Y coste que no tenemos los problemas y costos que genera el tener que pasar por cerros, cordilleras, que hacen que los costos se encarezcan. Es indudable que cuando este gobierno se encontró con una deuda de casi 400 millones de dólares a las vialeras, había dicho de que iba a investigar profundamente acerca de cuánto costó aquello que se construyó y por qué costó eso que le pusieron en el papel. Esa misma razón que de argumento, sin embargo, no se puso a prueba y se continúa endeudando el país. Lo interesante sería que nos explicaran por qué en la región cuesta mucho menos, menos de la mitad, el construir 1 kilómetro de ruta asfaltada y en el Paraguay cuesta tanto. ¿Cuánto hay de corrupción en ese precio final? ¿Cuánto hay el hecho de que no se pague en tiempo y en forma y que se tengan que endeudar los constructores privados con bancos, que se tenga que pagar intereses y que eso finalmente termina abultando de forma considerable el costo final? Hay que hacer un buen costo financiero sobre esto. De lo contrario, construir es simplemente el camino para la corrupción. Debemos estar preparados en este periodo del Niño a grandes sequías, como ya se observa en la zona del río Pilcomayo y en la zona del Chaco paraguayo en su conjunto. Y para eso habría que tener una política nacional que vaya enderezada a este tema. Ahora hablan de que el acueducto del Chaco no sirve y que hay que reconstruirlo por completo. La pregunta es, ¿y qué pasa con aquellos que lo autorizaron y llevaron la obra a tambor batiente con un costo enorme en nuestros bolsillos? Si eso no se sabe ni se castiga como se debe, estamos encontrando simplemente un pretexto más para seguir robando con el argumento de que hace falta agua potable que venga desde el río Paraguay y se interne vía acueducto al centro del Chaco. Si no hacemos las políticas públicas basadas en la honestidad en el manejo de la cosa pública, lo único que tendremos que lamentar una y otra vez es el tremendo costo que tiene el trabajo mal hecho, las obras que no se realizaron en tiempo y en modo y que perjudican y ponen en riesgo incluso la vida de las personas. Se ha llevado agua en grandes cantidades en los últimos días al Chaco paraguayo, pero eso no es una solución de fondo, es una cuestión paliativa de momento. Hay que hacer una política nacional sobre este tema y para eso hay que trabajar y fundamentalmente hay que ser honesto. Una de las cuestiones que aparece también en el escenario electoral latinoamericano son los comicios en la Argentina el próximo día domingo 22 de octubre, en que estaremos en Buenos Aires cubriendo esas elecciones para medios locales. Y ahí aparece el argumento de cuál sería la mejor fórmula para sacar a la Argentina del desastre en el que se encuentra en la actualidad. Debería ser Massa, que es el actual ministro de Economía y responsable de una inflación de más del 160%, un país que dice estar comiendo menos carne en toda su historia, siendo un país altamente productor de esta proteína. O tendríamos que buscar, dicen los argentinos, alternativas en aquel que dice que se vayan todos, que esto es una rosca que ha venido gobernando ese país desde hace mucho tiempo, como lo repite Milei, el ultra calificado de esa manera por muchos. Y la tercera opción es Bullrich, quien fue anteriormente una chica de buen vivir, después se hizo terrorista, posteriormente se volvió parte del establishment de Macri, fue su ministra del Interior y ahora quiere ser presidenta de la Argentina. Deben quedar dos, probablemente para el balotaje, porque es imposible que uno de ellos alcance el porcentaje que dice el Código Electoral argentino que se necesita para no ir a segunda vuelta. En cualquiera de los casos, cualquiera de los tres que tome el gobierno de la Argentina se encontrará con un gran desastre que necesitará mucho esfuerzo político
y una gran capacidad de concertación para sacar esa nación adelante, que tiene todo para ser próspera y rica, pero se ha empeñado en ser pobre y acabar en la decadencia.